Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Valenzuela, ejecutivo comercial en Compa aquí en la zona occidente. Y el día de hoy tendremos la plática sobre el complemento de carta aporte en su versión número 2.0. En esta versión de carta aporte, lo que tenemos como agenda es, vamos a revisar temas de su deducibilidad. ¿Por qué podría no ser deducible nuestro CFDI con carta aporte? También las claves de producto y servicio. Vamos a revisar algo del fundamento legal, nodos y estructura del complemento y los alcances al final en los sistemas CompaKey. ¿Cómo va este avance? Que prácticamente lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. También lo vamos a revisar en los sistemas CompaKey. Por último, les recuerdo, dudas o preguntas que tengan, lo pueden hacer mediante el chat. Las iré atendiendo durante la sesión y contestaré lo más posible. Se juntan muchas, se me puede pasar alguna, entonces les pido solamente que me tengan un poquito de paciencia en ese sentido, si no alcanzo a leer alguna de ustedes, o, o me la vuelven a preguntar y la retomamos, ¿no? Si hay algunas que veo que están repetidas, las voy a guardar y se las voy a responder como en una sola sesión, en una sola vez, ¿de acuerdo? Entonces, vamos dando inicio a esta pequeña plática. Como les decía, esta es nuestra agenda y entonces vamos con nuestro primer punto, deducibilidad. Para este tema, primero vamos aclarando qué es un complemento. Un complemento nos permite integrar información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello digital. Mucho ojo con esto, no hay que confundir el complemento con una adenda. A la adenda solamente se le agrega información, pero la adenda no está protegida por el sello digital. En otras palabras, el complemento está ajenado por la misma autoridad y es por eso que se protege con el mismo sello digital de la factura al momento de ser timbrada o emitida. Al contrario de la adenda solamente se integra con información adicional útil para una cadena comercial. De hecho, las adendas las generan las cadenas comerciales. Vamos a un ejemplo, Soriana, Walmart, Liverpool, ellos generan adendas y las utilizan para procesos internos. No tienen nada que ver con un tema fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, los complementos, en resumen, son regulados por la autoridad, los genera la autoridad y los protege el mismo timbrado de la factura mediante el sello digital. Entonces, tomando esto en cuenta, este complemento o este sello, pues lo traduce el SAT como un complemento de carta aporte. Ahora bien, ¿qué es una carta aporte? Carta aporte existe desde hace varios años. La diferencia es que hoy en día será digital y lo hará vigilado mediante el uso del CFDI. El cataporte termina siendo un documento que permite comprobar la posesión y traslado legal de bienes o mercancías. Actualmente se emite un CFDI de traslado, ¿sale? Lo manejábamos así, lo imprimen y actualmente los transportistas lo llevan con ellos y lo utilizan como cartaporte. La cartaporte a partir del 2021 se genera entonces el complemento y esto lo publican en una reforma fiscal. Este complemento de carta aporte se incorpora hoy en el CFDI que ya tenemos y llevará la información relacionada de bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transporta, ya sea vía terrestre, vía férrea, aérea, marítima o fluvial, con carretera federal o líneas locales, además de incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, en resumen, también aquí termina siendo un contrato o un documento, una carta de comprobación del traslado de mercancías, de bienes y servicios, ¿sale? Entonces, aquí lo que tenemos que considerar es que este documento lo tenemos que integrar hoy en día a nuestro CFDI y este documento como tal lo va a hacer oficial mediante el sello de la factura. Y va a tener datos adicionales que le van a orientar al SAT o le van a dar más información a la autoridad
sobre lo que se está transportando. ¿Quién lo está transportando? ¿De qué punto parte a qué punto llega? Más detalles sobre la información del traslado de mercancías. Algo que solamente se reflejaba en un CFDI de traslado, que ese también ya se venía haciendo. No tenía ninguna validez oficial, incluso el CFDI de traslado se timbraba en cero, es uno de los documentos que tenía esa excepción, y solamente se imprimía y es el que el operador llevaba para comprobar que estaba trasladando mercancía, sobre todo de manera legal, ¿no? Que eso es el punto que busca la autoridad. Me preguntan por aquí, entonces, ¿la cartaporte que emitíamos ya no es necesario con el complemento cartaporte? Qué buena pregunta hizo Blanca. No es que ya no sea necesario, simplemente evoluciona. Ahora sí como un cambio que hay dentro del mismo documento. La cartaporte sigue siendo cartaporte y sigue siendo un CFDI de traslado. La diferencia es que ahora evoluciona a un complemento, a una información adicional que se agregará dentro del mismo CFDI y tendrá dos esquemas. Uno como CFDI de traslado, uno como CFDI de ingreso. ¿Sale? Entonces, ahí es donde vamos a tener que poner mucho ojo y atención. Entonces, la seguiremos emitiendo, la seguiremos haciendo, simplemente cambia en la forma de cómo la vamos a llevar o cómo la vamos a integrar dentro de nuestros documentos. Eso es lo que realmente cambia y ese es donde tenemos que poner mucha atención. ¿De acuerdo? Entonces, recordando un poquito con esto de la vigencia y el tema de cuándo es obligatorio. Empezó la publicación en mayo del 2021, el 3 de mayo, se publica que se iba a realizar un complemento nuevo de cartaporte y que se iba a integrar dentro del CFDI. Primero nos anunciaron que entraba en vigor el 1 de junio del 2021, pero decía que a partir de esa entrada en vigor teníamos 30 días para adoptarlo y hacerlo obligatorio. Por lo tanto, nos habían asustado y nos habían dicho que el 30 de septiembre iba a ser ya obligatorio el uso de este complemento de cartaporte. Afortunadamente, aparece una prórroga y cambios también en versiones anticipadas de la reforma, donde nos dicen que se vuelve obligatorio a partir del 1 de diciembre y ya de uso obligatorio y correcto a partir del 1 de enero del 2022. ¿Por qué teníamos obligatorio el 1 de diciembre? Porque no era clara la autoridad. Hoy en día en la última comunicado, en la última versión anticipada de reforma, nos dice solamente que hasta el 1 de enero del 2022 se vuelve obligatorio. Entonces, el día de mañana, 1 de diciembre, no se preocupen, no hay necesidad de utilizar complemento cartaporte, ¿sale? No hay ninguna parte donde nos diga que es obligatorio, ya después de la última publicación de la versión anticipada de reforma. Entonces, solamente nos dice que a partir de enero 2022, el uso del complemento cartaporte se vuelve obligatorio y aquí sí no creo que vaya a haber otra prórroga. Entonces, hay que poner mucha atención este 1 de enero, prácticamente ya a un mes de sale. Tengo otra pregunta que dice, ¿el CFI de traslado es obligatorio realizarlo cuando no toca carretera federal? Más adelantito vamos a hablar de ese tema, Israel. Entonces, porque tiene ciertas distinciones. Más adelantito lo vemos con algunos ejemplos incluso. Aguántenme con esa pregunta. Entonces, ojo con esto, les decía, 1 de enero 2022, uso obligatorio, ahora sí, del complemento cartaporte. ¿Va? Entonces, ¿dónde viene esta interés? ¿De dónde viene la parte donde nos obliga a utilizarlo? Básicamente, el artículo 29A del código, ¿sale? En su penúltimo párrafo, pues nos dice que si no cumplimos con lo que nos señala la autoridad, con lo señalado por las disposiciones fiscales, pues simplemente no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente los CFDIs. No se podrán acreditar o deducir las facturas que hacemos comúnmente, sobre todo si esas facturas van a llevar el complemento cartaporte. Este artículo en realidad abarca todo el tema de factura electrónica, no solamente cartaporte. Entonces, si una factura con complemento notario no se realiza de manera correcta, tampoco es deducible.
tan simple, si una factura no se elabora con el método o forma de pago correcto, esa factura incluso no es deducible, no solamente va por el tema de complementos. Y este artículo abarca prácticamente todo el tema de facturación electrónica. Si no lo cumplimos, si no las hacemos como nos marca la autoridad, simplemente no son deducibles o acreditables fiscalmente. Por ese sentido, complemento carta aporte, si no se elabora como lo menciona la autoridad, basándose en las guías de llenado, pues simplemente no es deducible y tampoco acreditable fiscalmente. Entonces, básicamente este artículo es el que nos lleva al tema de si es o no deducible. Si lo hago bien o no lo hago bien, dependerá prácticamente de cómo lo configuro, cómo capturo, para saber también si es deducible o no. Entonces, pongamos simplemente atención en que lo vamos a hacer bien, vamos a configurar en este último mes lo que queda y tener las cosas en regla para el 1 de enero empezar sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, hay que tener nada más en cuenta que este artículo 29A del código nos marca la pauta para hacer las cosas correctas e integrarlo cuando sea necesario. Por lo tanto, tendremos que vigilar claves de producto y servicio. Algo muy interesante en este punto y empieza a tener como esos 3 puntos que debo de cuidar para generar mi carta aporte de manera correcta. Mi CFDI debe llevar complemento. Es creo que algo que nos causa mucho ruido y nos preguntamos constantemente. Algo así como nos preguntaban, ¿se hace el CFDI de traslado solamente en carretera federal o cómo funciona? Cosas de ese tipo son las preguntas que están rondando hoy en día con este complemento. Lo importante es identificar cómo podemos saber esta situación y cuál es un servicio de transporte de bienes o mercancías. Hay que aprender a diferenciar incluso eso para saber si llevamos o no complementos dentro del CFDI, porque luego viene la otra que ya lo estaban cuestionando. ¿Qué tipo de CFDI debo de utilizar? Recordando que tenemos 5. Ojo con esto. Tenemos CFDI de ingreso, CFDI de egreso, el CFDI de pago, CFDI de nóminas y tenemos el CFDI de traslado, ¿sale? Dentro de este complemento vamos a involucrar básicamente a 2, CFDI de ingreso y CFDI de traslado. Ya les diré en qué momento va cada uno. Por lo pronto, cuestionémonos, ¿mi CFDI debe llevar complemento? Para contestar a esta pregunta, primero tenemos que revisar este punto, precaución en la deducción. Debemos de exigir el complemento de cartaporte de acuerdo con la clave de producto o servicio que se utilice en el CFDI. Y no solo por tratarse de un CFDI de un transportista, quiere decir que ya tiene un complemento, ya que el transportista puede facturar diferentes conceptos. Y lo hemos visto comúnmente si se han puesto a revisar facturas del transportista o de paquetería o de una empresa que se dedique al traslado de mercancías. A veces tenemos la clave 78101802 que dice servicios de transporte de mercancías, pero a veces tenemos 78121600 que dice servicio de manejo de materiales. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra y es completamente distinto para este tema de cartaporte. Entonces, aquí una llevaría complemento, la otra no habría necesidad porque no me están transportando mercancías, simplemente están cobrando un manejo de materiales, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido hay ciertas claves que sí van a llevar complemento, ciertas claves de producto que no hay necesidad que las lleven, aún siendo el contribuyente una empresa dedicada al servicio de transporte de mercancías. Entonces, estos son los primeros puntos a los que hay que poner mucha atención. Por lo tanto, las claves que sí debemos considerar para que lleven un complemento de carta aporte son las claves que se refieren al transporte de carga aérea, de ferrocarril, por mar, por carretera, carga intermodal, hasta incluso hay carga en naves espaciales por si algún día se llega a necesitar, también servicios de oleoductos y servicios postales de paqueteo y courier, ¿sale? Mucho ojo con claves como la de empaque o la tarifa de fletes, que incluso las he visto yo comúnmente en muchas paqueterías que le ponen tarifa de fletes y listo, ¿no? Cuando no están cobrando o no están
dando una clave de servicio o de transporte. Entonces, mucho cuidado con esos puntos. Entonces, prácticamente las claves son estas, las que deberían ir acompañadas con el complemento de carta aporte. Entonces, en ese sentido, yo tendría que estar muy atento cuál es la clave que va a utilizar el proveedor dentro de mi factura para poder darme cuenta yo si lleva o no complemento de carta aporte. O lado contrario, si yo soy el transportista, ¿qué claves debo utilizar para también integrar el complemento carta aporte? O si voy a hacer una clave distinta, no integrar ese complemento de carta aporte. Entonces, hay que poner mucha atención. Ya decía, hay claves que pueden confundirnos, como la clave de empaques, que a veces le ponen servicios de embalaje, o el servicio de manejo de materiales, que ahí es donde tenemos esa tarifa de los fletes, o carga y descarga de mercancías, que son como de las más comunes. Estas claves en realidad no llevan complemento, entonces hay que poner mucho cuidado, hay que poner mucha atención cuando se utilicen este tipo de claves y si tengan la precaución en revisar esa factura para saber si lleva o no complemento carta aporte. Aquí me preguntan, ¿cuándo se considera que es un servicio de manejo de materiales? Pues aquí tenemos como el desglose, ¿no? De la clave. Servicio de manejo de materiales es la clave general. Y luego aquí ya nos desglosa. Pues un servicio de manejo de materiales puede ser la carga o descarga del material. Simplemente bajarlo del camión o subirlo al camión o subirlo a un edificio puede considerarse carga y descarga de materiales. Servicios de peaje, pues a lo mejor pago las casetas yo operador, pero te las cobro al final, ¿sale? Y es un servicio también de peaje. Las casetas cobran servicio de peaje. Las tarifas de fletes también, pues por llevarlo a un lado te pongo una tarifa adicional al transporte. Todo esto es manejo de, es pesaje, perdón, yo dije peaje, tienen razón, disculpen, de pesaje. Las básculas que son muy comunes, ¿no? En carreteras, no sé si han pasado alguna báscula pública y pesan ahí esos son los servicios también de manejo de materiales. Entonces, todo eso en realidad no transporta mercancías, hace algo adicional y alrededor de ese transporte de mercancías. Entonces, ahí es donde hay que poner mucho atención en ese punto. Aquí nos ponen un comentario. En mi empresa, en ocasiones se hace recolección de materiales. En este caso, mi proveedor me debe emitir un complemento cartaporte de traslado o viceversa. La voy a guardar esta pregunta porque vamos a ir un poquito más adelante cuando hablemos de qué tipo de CFDIs debemos de elaborar. ¿Me acuerdan nada más, por favor, José, para poder responderlo un poquito más adelante? Se me adelantó mucho, pero sí la vamos a responder un poquito más adelante nada más. ¿De acuerdo? Entonces, entrando en esa parte de las reglas y cómo se debe de aplicar, ahí la contestamos. Nomás me acuerda, por favor. Cuando veamos ahí algo de las reglas 2719, que es la interesante. Entonces, les decía, estas claves llevarán complemento, las claves anteriores, pues son las que no van a llevar complementos. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos que poner mucha atención, como les decía, con estos servicios que pueden ser de repente confusos o los consideramos que todos son parte del servicio de paquetería. No todos deben llevar complemento. Por lo tanto, nos lleva al fundamento legal. Nos dice de dónde sale este complemento de cartaporte. Y no lo inventa completamente el SAT, no se le ocurre a él. En realidad ya existía, como les había comentado en un inicio. Y empieza a juntarse con muchas reglas, muchas legislaciones, y nos dicen, Código Fiscal de la Federación es una de las involucradas, hay una carta circular de cartaporte del 2015, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, Código de Comercio, la Resolución Miscelánea y también el Reglamento de Paquetería y Mensajería. Todas estas legislaciones están involucradas en el tema de cartaporte y son las que han aportado también eh, cómo se debe elaborar o cómo debería estar estructurado para poderlo aplicar como nos lo sugiere la autoridad hoy en día. Entonces, en ese sentido, pues se va vinculando cada una de las comparativas con el complemento. Por ejemplo, en el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios, en su artículo 74, en la cartaporte, debemos de poner denominación social o nombre del transportista, nombre del destino, designación de mercancía, precios, fechas, lugares, recepciones, plazos.
En el Código de Comercio también nos dice que debemos de poner nombre, apellido, domicilio del cargador, nombre, apellido, domicilio del porteador, el nombre, apellido y domicilio de la persona a quien vaya dirigido los efectos, precio del transporte, la fecha. Y luego el CFDI, en la parte ya fiscal, nos dice que también nosotros debemos de poner nombre de operador, nombre del destinatario, pesos, atributos, anexos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿se fijan? La comparativa de las legislaciones anteriores, pues prácticamente tenían los mismos datos. La diferencia es que se capturaban en papel, se capturaban de manera manual. Entonces, hoy en día nos piden esos mismos datos de manera digital traducidos en un complemento carta aporte, que se irá distribuyendo en atributos o en campos dentro del XML. Esa es la diferencia nada más. Lo mismo que pasó con la factura. La factura ya existía desde hace mucho, tenía muchas reglas y en algún momento la autoridad dijo, la vamos a hacer electrónica y la vamos a hacer mediante el archivo XML. Complemento, carta aporte, exactamente lo mismo. Carta aporte la teníamos en papel, simplemente la traduce o la convierte en electrónica. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Por eso no se asusten tanto con el complemento. En realidad está muy sencillo. Seguirán capturando los mismos datos que ya se capturaban anteriormente. La diferencia es que lo haremos de manera electrónica. Entonces, eso es lo que tendremos que considerar o tomar en cuenta. Entonces, vamos analizando esta regla. La última modificación a la resolución miscelánea fiscal en el tema de carta aporte nos genera reglas adicionales. En la versión 1.0 de carta aporte solamente teníamos la regla 2719 como regla principal, porque en un principio este complemento iba muy dirigido a servicios de autotransporte general, prácticamente a los contribuyentes que sí se dedicaban al servicio de transporte. Sin embargo, en esta última modificación y en la versión 2.0 hay nuevas reglas y abarca también a propietarios e intermediarios. Entonces, ya no solo es para contribuyentes que se dedican completamente al servicio de traslado de mercancías, también es para otros contribuyentes. Y yo lo pongo con un ejemplo muy claro, las mueblerías, por ejemplo, ¿no? Las mueblerías, por lo regular, tienen sus stand de venta, sus puntos de venta, y el mueble casi nunca lo tienen ahí en exhibición y lo entregan directo al cliente. Casi siempre es exhibición, tu pedido, lo fabrican y te lo mandan a tu casa. Entonces, ahí estamos hablando ya de un propietario que está moviendo mercancía por medios propios. Por lo tanto, él también necesita aplicar el complemento cartaporte, aunque no se dedique al traslado de mercancías como tal, como lo haría una paquetería o alguna fletera o alguna compañía de este tipo, ¿no? Por lo tanto, las reglas las divide de esta forma. Y aquí es donde vamos a hablar con dos tipos de CFDIs involucrados. Hace rato hacían una pregunta, ¿cuándo debo utilizar el CFDI? ¿Si en carretera federal o en carretera local, no? Ahí la pregunta se refiere precisamente a esto. Tengo CFDIs de tipo ingreso y tengo CFDIs de tipo traslado. Ojo con esto, por favor, porque aquí es donde se acomoda prácticamente todo. Entonces, CFDI de ingreso solamente lo elaborará los que se dediquen al servicio de autotransporte, las paqueterías o los que sí tengan ese giro registrado. Y ellos podrán hacer facturas con o sin complemento y dependerá completamente si circulan en carretera federal o carretera local. Si es federal, entonces tendrán que hacer su CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Si circulan por zona local, harán su factura sin complemento carta aporte. ¿Qué ampara esto? La regla 2719 y la regla 27152 de servicios de autotransporte general. Y hasta ahí llegamos con el CFDI de ingreso, solamente entonces para quien sí se dedique al servicio de traslado de mercancías. Pero ahora tenemos el otro lado, CFDI de traslado. CFDI de traslado también tiene un esquema similar. La diferencia es que CFDI de traslado va para propietarios intermediarios
para mensajería y paquetería, transporte consolidado, fondos de valores, grúas, auxiliares de arrastre y salvamiento, transporte de hidrocarburos y petrolíficos, mensajería y paqueterías y también transporte consolidado, pero en ámbito local, ¿sale? Si bien nos dice, si no vas a transitar de manera federal, me haces la factura normal, pero si me vas a hacer complemento, me lo vas a hacer mediante un CFDI de traslado, según el tramo que estés circulando. Si se fijan ahí dice tramo intermedio, tramo inicial o final, según corresponda. Entonces ahí llenen mensajerías y transportes, tiene ciertas restricciones, ciertas reglas diferentes. Para propietarios es más claro, dice si vas a circular por carretera federal, hazme complemento carta aporte, pero hazme un CFDI de traslado, no me vayas a hacer un CFDI de ingreso, ¿va? No sé si se queda claro en este punto. Si vas a transitar de manera local, no me hagas complemento de carta aporte, simplemente hazme tu factura y listo. Y con eso estamos bien, ¿de acuerdo? La misma factura ampararía el movimiento. Aquí tengo una pregunta, dice, ¿y una empresa que mueve su arena y grava en sus propios medios a los bancos? Supongo que entre sus camiones de volteo, entre sus camiones mueve esa arena, pues prácticamente cae en este punto, ¿no? Son propietarios también. Y como propietarios tendrán que generar complemento carta aporte considerando las condiciones que estén aquí, si es federal o es de manera local. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, hay otra que dice, somos una empresa de transporte, nuestros clientes nos contratan para trasladar su mercancía del punto A al punto B, vías federales. El traslado lo hacemos con nuestras propias unidades y si no tenemos disponibles mediante algún proveedor. Mi duda es, ¿qué documentos debo expedir si la operación la realizó mediante mi proveedor? Y ahí está bien fácil. Ahorita vamos a ver con un ejemplo en unos casos. Aguántenme también con esa pregunta. Nomás me acuerda, por favor, Gerardo, y la respondemos. Carla, espero haber respondido la parte del... Ah, no, no era Carla, perdón, era Pili, lo de la arena. Y Carla también me hizo una pregunta que dice, cuando nosotros enviamos productos a un cliente por fletera, ¿quién debe hacer la carta aporte, nosotros o la fletera? Esa va muy relacionada con la de Gerardo, entonces esa la voy a guardar para que contestarla en un momento más. Entonces, ahorita queda con todos ustedes, ¿de acuerdo? Veo que hay muchas preguntas que están repetidas, que si la cliente pasa a recoger directamente a la planta, yo vendo mis productos químicos y entrego a domicilio. Mi domicilio fiscal está en un fraccionamiento y de ahí tomo carretera federal. Veo que muchas van relacionadas a qué pasa si voy del punto A a punto B y cruzo carretera federal. Entonces, ahorita las voy a resolver. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si yo soy el propietario y lo llevo con una paquetería o con un tercero es el que me hace mi servicio? Entonces, esas ahorita las vamos a resolver y van a ir quedando en este análisis de la regla, ¿sale? La regla 2719 de CFDI de tipo ingreso, de acuerdo con el instructivo de llenado, nos dice que los contribuyentes que se refiere a la presente regla deben expedir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte de acuerdo al instructivo de llenado al que se incorpora el complemento carta aporte para efecto de su publicación en el SAT. Básicamente, la regla 2719 en el primer párrafo nos dice lo tendrás que elaborar o llenar como te marca la guía de llenado, el instructivo de llenado que está publicado en la página del SAT. Y luego nos dice una fracción en la regla 2717 que dice que tendrás que hacer la representación impresa, también como dice el instructivo de llenado de CFDIs que incorpora el complemento carta aporte, que esto no nos preocupamos tanto porque esto lo viene haciendo el sistema y el sistema se apega mucho a lo que dice la regla, ya sea comercial, Star, Premium, Pro o cualquiera de los comerciales que tiene Compa aquí, lo hace muy apegado a la regla, entonces en ese sentido no nos preocupamos tanto, simplemente es saber de dónde viene ese fundamento, de dónde viene la instrucción de cómo se debe de imprimir, si lo decido imprimir. Está la opción de poderlo cargar de manera digital, entonces cualquiera de los dos funciona. Entonces la regla 2717 nos dice que debo imprimirlo según las reglas o el instructivo de llenado. Y luego ya vienen ahora sí, otra vez la de 2719 con el CFDI de tipo ingreso, con el que se acredita el transporte de mercancías.
Y aquí sí es muy específico, nos dice que esta emisión de CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte es para los siguientes contribuyentes: transporte de carga general y especializada, servicios de paquetería y mensajería, grúas de arrastre y salvamento, depósitos de vehículos, traslado de fondos y de valores y residuo de peligrosos. Posteriormente se menciona que tratándose de transporte local, no necesariamente incluirá el cartaporte, que ya habíamos visto ahí en la tablita, que si es local, aunque sean dedicados a esto, no lo tienen que integrar, simplemente una factura por el servicio, ¿de acuerdo? Entonces hay que poner mucha atención. También la regla 2719, en el transporte de mercancías de procedencia extranjera, nos dice que cuando tengamos un caso de esto, tendremos que incluir también el campo de pedimento, el número de pedimento para comprobar esa procedencia extranjera. Que de hecho esto fue uno de los cambios de la versión 2. Ese número de pedimento se integra ahora al complemento para poder completar esa información y comprobar el traslado durante el territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso. Después, en la regla 2719, en su tercer párrafo, para el transporte de hidrocarburos muy en específico, nos dice que elaborarán una CFDI con complemento cartaporte cuando circulen en carretera federal. Si es en carretera local, no es necesario. Y tendrán que entonces generar también un CFDI adicional, que es el CFDI de complemento de hidrocarburos. Aquí hay algo interesante porque hay complementos que no se combinan. Entonces tendrá que tener un CFDI de ingresos por carta aporte y un CFDI de ingreso por el complemento de hidrocarburos. Entonces, cumplir con los dos complementos que van al giro de negocio que están con transporte de hidrocarburos. Y luego viene esta 2719. Esta está interesante. Veo una pregunta, nada más la voy a tomar antes de seguir. Se dedican a productos cárnicos y solamente hacen entregas locales con nuestros vehículos. ¿Debo incluir cartaporte? Aquí es donde la voy a responder esta y todas las demás que estaban ahí anteriormente. Propietario obligado a proporcionar datos del transportista, ¿va? Aquí es donde hay que poner mucha atención. En este quinto párrafo de la regla 2719 nos habla que el propietario de la mercancía debe proporcionar todos los datos necesarios para llenar el complemento cartaporte. Entonces, yo como propietario, si utilizo un tercero para traslado de mercancías, tendré que proporcionarle toda la información necesaria para que el transportista llene el complemento cartaporte. ¿Sale? Ya les estoy dando ahí como un mensaje. ¿Sale? ¿Por qué? Porque también nos dice que va a haber una corresponsabilidad entre emisor y receptor. Y la regla 2719 en este mismo párrafo nos dice que en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el tipo de CFDI de ingreso con complemento carta aporte o bien referido complemento no cumpla con lo establecido en el estándar o en la guía de llenado, entonces esta responsabilidad va para el propietario y el transportista. Uno por no dar la información, otro por no llenarlo como debe de ser. Entonces, si la autoridad alguna irregularidad, pues puede ahí tener consecuencias. Y la responsabilidad va para los dos. Por eso es importante que si se utiliza un tercero, se entreguen los datos correspondientes para que se elabore la carta aporte por medio de ese tercero, ¿va? Entonces ya le estoy diciendo ahí como un truquito. Entonces, ponga mucha atención en ese sentido. Después, nos dice aquí en la regla 27159, aquí es donde contesto las preguntas que hicieron anteriormente, esas que me decían, si yo agarro mi mercancía, a veces llega un tercero, a veces yo la llevo, pero no la traslado yo, ¿va? Aquí es donde vamos a revisar. Todo eso es que si yo muevo de manera local, soy el dueño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en esto vamos a aclarar eso. En la regla 27151 dice que los propietarios, poseedores, tenedores y agentes de transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías mediante la emisión de un CFDI de traslado con complemento cartaporte de acuerdo al instructivo de llenado.
Entonces, básicamente nos dice, si yo soy propietario, intermediario, tengo la mercancía o soy agente de transporte y yo la voy a trasladar por mis propios medios, aquí dice propietarios, bla, 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 con propios medios, inclusive grúas de arrastre o vehículos de traslado de fondos de valores que transiten en un tramo federal, aunque sea corto, deben generar CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿Sale? Otra vez, propietarios, poseedores, tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos, cuando se trasladen por sus medios propios, por tramo federal, aunque sea corto, deberán generar CFDI de traslado con complemento carta aporte. O si yo soy intermediario o agente de transporte y presto el servicio de logística para trasladar mercancías y también transito en un tramo federal, aunque sea corto, hago CFDI de traslado con complemento carta aporte. Entonces, esta regla 27151 es muy clara, nos dice, tú eres propietario, eres intermediario, tú vas a mover tu mercancía por tus medios, no me hagas un CFDI con complemento de traslado. Perdón, con complemento carta aporte. No me hagas un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Tú me vas a hacer un CFDI de traslado con complemento carta aporte si vas a transitar por un tramo federal, aunque sea corto. ¿Va? Aquí es donde hay que poner mucha atención entonces. Y luego viene el lado contrario. Si traslado mi mercancía de manera local, nos dice, cuando no se transite en tramos de jurisdicción federal, corresponde emitir un CFDI sin complemento carta aporte de acuerdo al instructivo de llenado. Entonces, básicamente está en esto. Si yo voy a ir por carretera federal, CFDI de traslado, complemento carta aporte. Si solo voy a mover mi mercancía de manera local, simplemente CFDI y listo, no integro ningún complemento carta aporte. ¿Va? Con esto creo que aclaro bastante de las preguntas que habían mencionado. Entonces voy a revisar qué hay nuevas. Tengo aquí, vamos a ver, en caso de comercio exterior, yo importo productos para su venta. Debo emitir la factura de venta al cliente y mi transportista el CFDI de ingresos con complemento carta aporte y acompañar ambos documentos en el trayecto o solo es necesario el CFDI de ingreso y transporte. ¿Va? Como lo comentaba aquí, ya tenemos prácticamente las tres posibilidades, ¿sale? Y es como el primer tip también que sirve para identificar quién hace el complemento carta aporte. Yo soy propietario de la mercancía, yo la voy a trasladar, yo hago complemento carta aporte. Yo soy el propietario de mercancía, se la voy a llevar a la paquetería o la va a transportar un tercero, ese tercero o esa paquetería es quien hace el complemento carta aporte. En resumen, quien lleva la mercancía al punto final o al punto destino es quien elabora complemento carta aporte. Espero con eso dejar muy claro quién lo debe de realizar. Así de sencillo es esto. Yo soy el dueño, yo transporto la mercancía, yo la entrego con el cliente y cruzo por tramos federales, yo hago complemento carta aporte. ¿Va? Otra vez, si yo soy el dueño, yo no transporto la mercancía hasta destino final, se la entrego a un tercero, se la llevo a la paquetería, entonces yo no hago complemento carta aporte. Soy paquetería, recibo la mercancía, voy a entregarla de manera local, no hago complemento carta aporte. Soy paquetería, lo traslado en tramos federales, entonces sí hago complemento carta aporte. ¿Sale? Entonces, así de sencillo queda esto. Hay que entender cuándo sí, cuándo no, si es local, si es federal.
Además, tomar en cuenta o consideración los demás puntos. Si es la clave correcta, si no es la clave correcta, si debe llevar o no, si soy proveedor de servicios, ya habíamos hablado de un listado, o simplemente propietario o intermediario. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, tendremos que cuidar esos puntos. Voy a revisar otras preguntas que venían aquí abajito. En un CFI de ingreso semanal, ¿se puede poner en el complemento cartaporte varios viajes? Ejemplo, viajes hechos en una semana. De hecho, el complemento cartaporte tiene una restricción de ya no poderlo hacer de manera semanal, mensual o como lo quieran manejar. Tiene ahí una regla donde dice que se tiene que elaborar de manera diaria. Ya también tiene cierta restricción. Sí nos va a permitir poner diferentes destinos en el complemento, pero sí hay una restricción con el tema de que vaya a ponerse o permitir que se haga de manera semanal o acumulada mensual o como lo quieran poner. Entonces, sí permite hacer varios, ya no va a permitir que se hagan acumulados a la semana. Sí va a ser que sea uno por servicio, es lo que dice la regla, que se deberá emitir CFDI por servicio otorgado. Eso sí dice. Entonces, mucho cuidado con eso. En el caso de enviar por paquetería a una sucursal en León o Monterrey, pero no se realiza la factura, ¿qué procede? Pues tendremos que hacer CFDI de traslado. Supongo que pasa cuando sucursal Guadalajara lleva mercancía a sucursal León, pero son el mismo propietario, entonces no le voy a hacer una factura, pero sí debo de comprobar ese traslado y lo hago mediante un CFDI de traslado con complemento cartaporte. Después me preguntan, medios propios, no de los intermediarios, sino de los propietarios. Exacto. Yo, propietario de la mueblería, tengo mi camioneta para transportar el mueble, es mi medio propio, entonces yo, propietario, sí estoy obligado a hacer CFDI con complemento cartaporte si traslado mercancía en carretera federal. Si no, simplemente la factura ampara de manera local. También aquí dice otra pregunta, yo soy transportista y un cliente me da un servicio para mover local, pero a veces no tengo unidades propias disponibles. Se las paso a autotransporte. Como debe viajar con mi carta aporte de traslado o de ingreso o sin complemento. Me confundí un poquillo, pero creo que sí la entendí. Y esta está interesante, porque se convierte uno en intermediario también. Ahí va. Voy a tratar de explicar. Soy propietario, llevo el paquete mi mercancía a la paquetería, ¿sale? Entonces, propietario, llevo mi paquete a la paquetería. Yo paquetería cuando no tengo transportes disponibles, no tengo camiones disponibles, se lo paso a otro transportista para que me eche la mano y lo lleve. ¿Qué pasa ahí? En ese rol, yo paquetería me convierto entonces en intermediario, porque ya no lo voy a llevar directamente y lo paso a otro transportista. Entonces, ese otro transportista es el que debe de generar el complemento cartaporte. Yo no le tendría por qué dar uno. Simplemente él me debería hacer una factura por los servicios que me va a otorgar y él debería hacer el cartaporte para poderlo transportar hasta el destino final. Entonces, no sé si quedó claro esa pregunta, Ana. Si no, ahí me ponen los comentarios. También me dicen, porque, porque está el mapa solo fuera de Jalisco es federal, ¿no? ¿Verdad? También en una ciudad u otra de área metropolitana. Sí, no solo porque esté fuera de Guadalajara, por ejemplo, quiere decir que es carretera federal, pueden ser carreteras estatales y no tienen jurisdicción federal. Ahí sí yo desconozco cuáles son exactamente federales, cuáles son estatales, cuáles son de ámbito local. La regla sí es muy clara y nos dice que si están en jurisdicción federal. Entonces, por lo regular, tienen ahí en la carretera esos letreritos de camino a cargo de la Guardia Nacional, ya es ahora Guardia Nacional. Entonces, ahí tendríamos que validar solamente qué camino, qué tramo, si es federal, qué tramo no, y si nos toca ese tramo federal, aunque sea cortito, pues sí tendríamos que emitir complemento cartaporte. Tendríamos que estar cuidando también hasta ese punto. Obviamente, si estamos en zona metropolitana y está dentro de la periferia de esa zona,
pues casi todo es local, entonces ahí no habría ningún problema. Otra pregunta que hacen es, ¿puedo emitir el CFDI de traslado para mover mercancía propia de un punto a otro pasando por carretera federal? No, si pasamos carretera federal, forzosamente implica un complemento cartaporte. Puedes hacer CFDI de traslado, pero con complemento cartaporte. Sin CFDI de ingresos, solamente que tú no te dediques al transporte. Si te dedicas al transporte, sí debe de ser CFDI de ingresos, si no es CFDI de traslado. También me preguntan, yo soy intermediario transportista, pero algunos traslados los hago con equipo rentado. ¿Quién hace el CFDI de cartaporte? Aquí ojo con esta pregunta. Transportista, yo intermediario, algunas los traslado con su equipo, algunas los renta. Cuando los rentas, los mueves tú mismo o lo rentas y lo hace la otra persona. ¿Por qué? Si lo rentas y lo haces tú mismo debes hacer también complemento cartaporte. Pero si tú lo rentas y ese que rentas lo traslada, él debe hacer el complemento cartaporte. Y luego otra pregunta aquí, ¿qué pasa si compro equipo de cómputo porque vendo y reparo equipos de PC? Los compré en una tienda comercial, ellos deben de generar el CFDI cartaporte o solo CFDI. Si todo está de manera local, con la pura factura basta, no deben de generar CFDIs con complemento cartaporte. Pero si, por ejemplo, te los traen de México vía carretera o cualquier otro medio, pues sí debería incluir un cartaporte, ya sea por la paquetería o por el mismo propietario. También aquí otra pregunta. Si reparto agua para consumo, no debo realizar cartaporte, ¿es correcto? Dependerá si transportas agua y lo haces solamente en la ciudad de manera local, no es necesario hacer cartaporte, pero si esa agua ya la llevas a un estado fuera de tu ciudad y cruzas carretera federal, complemento cartaporte, ahí se aplica. Si yo entrego material en una pipa y no cuento con báscula, puedo saber los kilos hasta que entrego en el punto final. ¿Qué debo de poner en el apartado de peso? Pues sí debe de poner el peso porque es un dato requerido en el traslado, si es un dato que se valida, entonces sí es algo que deben de conocer más o menos cuánto. Recomendaciones, si es una pipa y diario cargan lo mismo, solo una vez llévele una báscula pública, van a tener el peso de esa báscula y ese ya lo pueden utilizar de referencia para las demás. Pero sí es un dato que se necesita hoy en día para el timbrado de complemento. Entonces, sí necesitamos tener datos antes de elaborar el complemento. El documento de salida es el CFDI de traslado en ceros. Una vez entregada la mercancía, el transportista entrega el CFDI complemento cartaporte. Una vez que yo le pago el mismo transporte, me genera un CFDI con complemento de pago. Aquí tenemos varias cosas. El complemento cartaporte se hace desde un inicio, no se puede hacer después de. La regla sí nos dice que se tiene que hacer al momento de contratar el servicio. Y tenemos dos puntos entonces. Si yo soy el transportista, desde un inicio hago el CFDI de ingreso con complemento cartaporte. No es necesario hacer el traslado. ¿Sale? Si yo simplemente lo llevo a la paquetería, yo propietario solamente hago el CFDI de la venta de mercancías, el transportista es el que se encarga del complemento. Ahí en ese punto ya no tenemos que preocuparnos. Y sí, si me la dejó a crédito ese transporte, pues el transportista me hará el CFDI por el servicio del transporte, nada más por ese servicio, y ya me dará posteriormente el CFDI de pago correspondiente al pago de ese servicio, ya de manera natural. Yo lo compro en un municipio y lo llevo a otro municipio dentro del mismo estado. De acuerdo, si están dentro del mismo estado y validan que esas carreteras que cruzan no son de ámbito federal, no hay ningún problema, no se genera complemento cartaporte. Hay me preguntan, no me queda claro la regla que dice textualmente medios propios. A mi entender,
Si uso un intermediario, tiene medios propios. No, no precisamente dice aquí al final. No me queda claro la regla que dice textualmente medios propios. A mi entender, si un intermedio tiene medios propios, deja de ser una logística y entonces es un transportista. Pues no propiamente, porque pasa lo mismo con los propietarios. Si el propietario transporta la mercancía por medios propios, no cambia su gira de transporte, no va a sacar dinero de eso. Y los de logística, por lo regular, sí tienen medios propios en recolectar. Muchas veces el de logística va y recolecta y ya lo lleva a la paquetería o al transportista que corresponda. Y eso no lo convierte ya en un transportista, simplemente hace el enlace o hace la liga o hace la conexión. Incluso me ha tocado ver casos donde hace esa conexión, el mismo transportista que contratan va hasta con el propietario y se lleva la mercancía. Es relativo eso de trasladar por medios propios, simplemente es, si yo utilizo un camión que tengo para llevar de propietario a transportista, pues ya es medio propio y no me convierte a mí en transportista, simplemente estoy haciendo esa conexión entre ambos y sí puede ser un intermediario, sí puede ser un agente de logística. Entonces, no le veo problema, es muy clara la regla al final, pues nos dice que si yo lo llevo por mis medios, puedo hacer o no cartaporte, dependerá si transito carretera federal o local. Entonces, ahí no le veo como mucho problema en ese sentido. Aquí hay otro que dice que es una fletera de combustible y me contrata una comercializadora. Compra la gasolina en punto A, luego lo lleva a punto B. Vamos, Guadalajara, Monterrey, Guadalajara, yo tengo que hacer el CFDI de ingresos con complemento cartaporte, ¿es correcto? Se hace CFDI de ingresos con complemento cartaporte más el CFDI de ingresos con el complemento de hidrocarburos para tener la información completa. Otra pregunta, traslado local de bienes o mercancías propias, solo se queda con CFDI sin cartaporte, pero aún así tengo que hacer uno de traslado, aunque no sea mensajería o paquetería. No, si es todo local con la misma factura, con el mismo CFDI de venta, se puede amparar. Ya no es necesario hacer tampoco uno de traslado. Simplemente con el CFDI de la factura, si es local, si están dentro de la misma ciudad, por ejemplo, ¿no? Eso no hay ningún problema. Veo que quedan todavía algunas cuantas preguntitas y son bastantes y veo que muchas también son como repetidas. Entonces, voy a continuar con esta otra parte, si no, no vamos a terminar la presentación. Sobre todo que esta regla 27153 de emisión de CFDIs con complemento cartaporte para prestación de servicios de mensajería, aquí sí, ojo con esto, aquellos contribuyentes que presten el servicio de mensajería o paquetería podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento cartaporte con los requisitos establecidos en el 29A, registrando los nuevos conceptos que sean necesarios para relacionar los números de guía de los paquetes amparados en dicho CFDI en su totalidad. Entonces, yo lo puedo hacer con esta manera, recordando que puedo hacer el CFDI sin complemento cuando es de ámbito local. Entonces, si lo voy a hacer de esa manera, está bien, no me pongas el complemento, pero como concepto también ponme los números de guías que vas a entregar o que vas a llevar. Entonces, esto es otro punto que deben de considerar en el tema de paqueterías. ¿Se acuerdan también que decía final, intermedias y destino? Considerado primer milla, etapa intermedia y primer milla. Otro punto que deben de considerar en este punto es si mi primer traslado, mi primer punto, digamos, la partida de la ciudad hasta la carretera federal, pues es local. Eso es un CFDI de traslado, pero luego llega una etapa intermedia con carretera federal. Entonces ahí ya me dice, pues házmelo entonces con complemento, pero vas a entrar otra vez a una etapa donde llegas a la ciudad, donde vas a cruzar zonas locales. Entonces hazme otro CFDI de traslado. Quitémonos de problemas, hagamos un CFDI de ingreso de punto A a punto B con complemento y dejamos de hacer tanto papeleo. Para la regla 27155 de emisión de CFDIs con complemento carta aporte,
en la prestación de servicios de grúa, servicios auxiliares de arrastre y salvamento, también para quien preste este tipo de servicios podrán generar un CFDI de ingresos sin complemento siempre y cuando se cumplan los requisitos y se traslade de manera local. Entonces, mismo tema para ellos, ¿no? Aquí lo que sí nos dice nada más es que tengamos un tipo de relación de un CFDI de traslado con un CFDI de ingresos, sí tenemos que utilizarlo para el traslado de mercancías. Y sobre todo que ampare el traslado de bienes con una representación, ojo aquí sí dice, impresa, en papel o digital. Entonces, cualquiera de las tres funciona. Al final, para todos los casos, en caso de transitar por algún tramo federal, aplicará complemento cartaporte. ¿Va? Esto lo repito muchísimo porque esa es prácticamente la clave de cuándo sí, cuándo no. Ya teníamos qué claves de producto y servicio, ya tenemos qué tipo de CFDI, si soy propietario o si sí me dedico al servicio de mercancías, y cuándo sí, cuándo no. Pues la clave está en si voy a transitar en jurisdicción federal. Si no voy a transitar en jurisdicción federal, no aplica complemento cartaporte, la misma factura ampara. Pero si va a ir en carretera federal, pues sí tendré que hacer CFDI con complemento cartaporte, según también lo que yo sea, propietario o, eh, ¿cómo se llama? Propietario o agente de servicio de transportes. Intermediario, ojo ahí con eso nada más, ¿sale? Vamos revisando esta última parte, nodos y estructuras, antes de terminar. La estructura de cartaporte, ¿cómo está hecha? A nivel XML vamos con números y letras. Esto es lo que viene traducido ya esos números y letras. Cartaporte maneja tres nodos o tres apartados, el de ubicaciones, mercancías y figuras de transporte. Dentro de ubicaciones tenemos el nodo requerido donde vienen los domicilios de entrega y de destino. Pero luego viene un nodo de mercancías donde nos dice qué tipo de mercancía es, cómo se va a transportar, ya sea terrestre, aéreo, ferroviario o carretero. Y si escogemos alguno de estos, nos despliega más información. Por ejemplo, el de autotransporte. Autotransporte me pide más información sobre el vehículo, sobre el seguro, sobre el operador, sobre el remolque, si es lo que utilizo. Marítimos, contenedores, derechos de paso, el carro, los contenedores que van a poner. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atento a esto. Veo que me dicen que si me regreso dos diapositivas, una, dos, pues es las ubicaciones o es los diagramas. Esos son dos diapositivas. No sé si eran estos, donde explicaba nada más. Existen tres apartados dentro del complemento, tres ubicaciones de que vamos a ubicar dentro del XML. ¿Sale? Entonces, lo que vemos en números y letras en el XML, básicamente es esto, estas tres ubicaciones y es lo que contiene cada una de ellas. Entonces les decía, dentro entonces del nodo de mercancías nos va a pedir pedimentos si viene de comercio exterior, también guías de identificación. Si se fijan, dice abajito condicional y luego vienen opcionales. Las opcionales es porque me despliega más datos o me despliega otra información dentro de mi complemento. Entonces, cartaporte como figura de transporte me despliega también los tipos de figura y las partes de transporte para poner el domicilio de ese transporte, ¿va? Y así es como funciona dentro del complemento. Alcances de los sistemas en CompaKey. En CompaKey ya tenemos identificados los escenarios que tienen mayor uso. El transporte de carretera, el transporte por mar y el transporte de carga aérea. Y en estos sistemas se va a incluir la entrega punto a punto y multipunto. Hasta este momento, con la versión 1 que se publicó en junio y las versiones de que se liberaron que tienen esta versión, tienen la entrega punto a punto. La de multipunto está por venir. Y lo que sí podemos hacer en nuestro sistema de CompaKey, si ya tienen la última versión, es precargar información de catálogos de autotransporte, de figuras de transporte, de mercancías y de destinos. Eso sí ya lo podemos capturar y ya lo podemos tener almacenado en el sistema. Podemos ir aventajando. ¿Por qué? Porque en la versión 1, que iba a entrar el 6 de septiembre, pues fueron liberando las características o entregas para tener la entrega punto a punto. Pero ahora en versión 2, que se pretende liberar el 1 de diciembre, o sea, mañana,
que incluirá ya Premium, Factura, Star y Pro, pues se va a entregar lo que hace falta, ¿no? Entrega punto a punto, para seguir actualizando según lo pide la autoridad y tener la información de llenado. Básicamente, esa ventanita, pues nos va a pedir ahí autotransportes, nos va a pedir los códigos de cliente, tipos de operadores, datos de destino, fechas y horas, y también nos va a pedir ahí unidades, remolque, propietario, ambientes, seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Datos adicionales que se irán precargando dentro de los catálogos que tenemos ahora dentro de los sistemas para complemento cartaporte. Por eso les decía, es importante tener los datos antes de elaboración, porque si no al momento de timbrado nos va a marcar algún error con el complemento, no tanto con la factura, sino con el complemento, y ahí es donde nos podemos atorar. Va a haber un cambio entre el esquema de representación impresa entre la versión 1 y la versión 2. Va a haber un cambio ahí también en ese sentido dentro de los sistemas. Como les decía, esto ya está preparado, no hay que preocuparse mucho, simplemente es utilizar la plantilla adecuada y con eso ya lo vamos a tener disponible dentro del sistema. Lo que queda pendiente por liberar después de esta versión 1 que viene a sustituir con la versión 2 el 1 de diciembre, pues es entrega de multipunto, o sea, agregar varios destinos en el mismo complemento, la entrega por mar y la entrega de carga aérea. Por lo pronto solo está disponible carga carretera para que lo tengan considerado. Me dice otra vez la anterior, es nada más el esquema de la impresión, cómo se va a ver la impresión ahora con la versión número 2, que es lo que va a tener adicional, ¿sale? Cambia un poquito ese esquema. Y les decía que se van integrando también en las siguientes versiones, después de esta publicada el día de mañana, la entrega multipunto y la carga por mar y aérea para en enero poder cumplir sin ningún problema, ¿va? Hay una página por parte de Compaq que tiene un material disponible. La presentación, como les comento, la van a tener, entonces ahí no va a haber problema. Y aquí, en esta página de Compaq, van a poder ver todo lo que vimos el día de hoy, pero en detalle. Y aquí me gusta porque esta tiene algunos ejemplos muy claros y respondiendo a un montón de preguntas que vi el día de hoy y que son muy similares, las voy a retomar aquí en esta pequeña página. Porque aquí vienen unos ejemplos muy claros y eso nos ayuda bastante a entenderlo mejor, ¿sale? Viene 3 casos donde hay traslado de mercancías por el propietario, por el intermediario y por transportista. Entonces, vamos viendo esta primera, ¿no? Que dice, traslado de mercancías por propietario. El traslado de mercancías por propietario aplicaría de esta forma. Cuando el propietario lleva mercancías en sus medios propios, entonces lo primero es generar el CFDI de ingreso sin cartaporte para su cliente, o sea, la factura común y corriente. Después hace la entrega o la lleva al destino, digamos la mueblería, hace los muebles, agarra su camión, sube los muebles, genera el CFDI de traslado con complemento para poder viajar. Se traslada en carretera federal. Si le tocara una revisión, la autoridad verifica que todo esté en orden y entrega la mercancía, ¿va? Luego hay otro caso con el intermediario, ¿sale? El intermediario, el propietario solamente entrega la mercancía al intermediario, solamente con el CFDI de ingresos que elabora al cliente que le va a vender, ¿sale? El intermediario hace un CFDI de ingresos al propietario por los servicios que ofrece, pero el intermediario hace un CFDI de traslado con complemento para que vaya a la paquetería. Si él entrega de manera directa, ojo con esto, si entrega de manera directa, si no,
tendrá que hacer otro caso diferente, ¿sale? Entonces aquí nuevamente, propietario lleva al intermediario, solamente hay un intercambio de facturas, factura del cliente que le vendió el propietario y la factura del intermediario por los servicios. Si el intermediario entrega, CFDI de traslado con complemento siempre y cuando circule carretera federal hasta entrega de mercancías o al punto destino. Y luego viene el otro, que puede ser más elaborado, que esta es el más común, de hecho. El propietario lleva al transportista. El propietario solamente hace la factura para los clientes. El transportista genera CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Aquí sí es un CFDI de ingreso. Y ese es el que va a utilizar para comprobar el traslado de mercancías hasta el punto destino, ¿va? Aquí sí es diferente. Entonces, por eso es que recomiendo visitar esta página, por eso es que recomiendo que la validen, que la vean, y aquí tenemos algunos casos con algunas representaciones un poquito más claras. Hay otros escenarios también aquí que vienen dentro de esta pequeña minisitio del cartaporte, donde viene de esta manera, ¿no? Y sobre todo, este es uno de los que más me gustan. Y lo mencionaron mucho. Ahí les va. El propietario entrega al intermediario, ¿sale? Entonces, el propietario solamente hace el CFDI por la factura de mercancías, por la venta que hizo, y se lo entrega a su cliente. El intermediario hará la factura por el servicio como intermediario. Y si el intermediario lo lleva a un transportista, el transportista es el que hace al final la carta aporte. Entonces, si el transportista funge también como intermediario, pues entonces ahí en ese sentido debería de generar solamente el servicio y después el último que entrega generar el CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Que esto es, como les comento, de los más comunes que vi en cuanto a las preguntas, ¿no? En este escenario número 3. ¿De acuerdo? Entonces, muy bueno. Voy a ver acá unas cuantas preguntas más. Quedaron aquí muchas para dar respuesta y dejar un espacio. Me regreso a la presentación. Entonces recuerden, la van a tener. Aquí hay una pequeña página donde pueden consultar y van a ver material disponible. Entonces abrimos ese pequeño espacio. Vamos a dar unos 5 minutitos. Voy a ver las preguntas que están pendientes y las vamos respondiendo poco a poco porque sí son bastantes. Me dicen, en caso de otros medios de transporte, por ejemplo, marítimo, ¿aplican los mismos casos? En los marítimos aplica diferente porque ahí entramos en aguas también de jurisdicción federal y aguas internacionales y depende a dónde vaya. En teoría sí, aplica exactamente lo mismo, tendría que hacer complemento cartaporte según corresponda. Entonces, sí tendrían que aplicarse también CFDI de ingresos o traslado según corresponda. Esto viene en el programa de facturación electrónica o solo comercial. Viene también en factura. Se va a hacer factura electrónica Start, que es prácticamente el mismo, el Pro y Premium. Sí vienen estos complementos, sí va a estar disponible, entonces ahí no hay ningún problema. Aquí otra pregunta es, soy transportista y transito en tramos federales y los clientes hacen cierre de facturación antes de terminar el año, pero siguen pidiendo viajes. ¿Cómo se procede en esos casos? Pues tendrán que organizar ese esquema de facturación, porque si nos dice parte de estas reglas que se tendrá que hacer la factura por servicio solicitado. Entonces, ahí tendrán que ver ya temas de operación, cómo se organizan y sí tendrán que generarlos. Y no sé si al cierre de facturación te refieres a los pagos, ¿va? Pero sí tendremos que hacer la facturación al momento, pues, o al servicio. Eso sí nos dice parte de las reglas.
La grabación, como les había comentado, se va a compartir, la presentación también, solamente solicítenla con el distribuidor que los invitó y con mucho gusto se las van a compartir. Otra pregunta, mi cliente me da una carga local y o foránea. Yo soy transportista, pero le paso la carga a otro transporte. Yo tengo que generar cartaporte tipo traslado para mi cliente o no. Y yo el transporte y otro transporte también generar cartaporte tipo ingreso. Hay problema, duplicidad de información. Ese es de los casos que les comentaba con esto, con este de preguntas, ¿no? Donde estamos hablando, donde el transportista a veces funge como intermediario. Y aquí está, ¿no? Este caso. Escenario 3. Propietario entrega la mercancía al intermediario. El empresario solamente genera el CFDI de ingreso para el cliente. El intermediario solamente el CFDI de ingreso por los servicios de logística. Y el transportista final es el que genera el complemento carta aporte. ¿Sale? Entonces ahí es donde queda lo otro. Y luego el propietario tiene que trasladarse en zona federal para llevar mercancía a intermediario. Me preguntas, ¿el propietario solo tiene que hacer el CFDI? No. Si se traslada en zona federal, CFDI de traslado con complemento carta aporte. Tiene que hacer los dos. Debo emitir carta aporte si yo como propietario le cobro un cargo logístico a mi cliente para enviar vía paquetería. Ojo con eso. Si el traslado lo hace la paquetería, tú no haces complemento carta aporte, solamente haces la factura con el cargo de envío. Ya vimos algunas claves, esas nomás hay que poner mucho ojo cuál sí, cuál no, y le haces la factura común y corriente, y la paquetería es la que admite el complemento carta aporte. Te la debería entregar a ti como un CFDI de ingreso, una copia y la otra se la lleva él, ¿no? Y acá la última. ¿Qué pasa con CFDI en línea más? CFDI en línea más está hecho y se pensó desde un inicio solamente para pequeños servicios de honorarios, por ejemplo, médicos, psicólogos, servicios muy básicos. Por eso es que no tiene tantos controles. Por lo tanto, CFDI en línea no incluye complementos. Ahí sí, en ese caso, tendrá que hacer una migración a un factura, a un sistema un poquito más grande para que pueda cumplir con todos estos esquemas. En CFDI en línea sí no se va a agregar el complemento cartaporte. Yo hago la factura de ingreso hasta llegar a la pipa de combustible en la estación porque antes no sé qué estación me mandarán, ya que son varias gasolineras y entonces se pone la dirección de la comercializadora, pero cada gasolinera tiene su propia razón social. Pues sí, el complemento pide desde un inicio también destino, es salida y destino. Entonces sí es necesario tener las direcciones también para poderlo completar. Tengo una duda en cuanto a la generación de CFDI de traslado. Si yo como propietario eh, trasladaré bienes por mis medios propios a mi otra sucursal, solo necesitaré el CFDI de tipo traslado. Y si yo como propietario enviaré mis bienes a un cliente, necesitaré generar factura al cliente, más aparte el de traslado. Es correcto. Si muevo la mercancía entre mis sucursales, solo CFDI de traslado. Ya habíamos hablado, si cruza federal con complemento, si no, CFDI de traslado y ya. Pero si es con los clientes, CFDI de ingreso más CFDI de traslado. Y mismo caso, si es carretera federal, traslado con complemento, si no, la pura factura es suficiente. También aquí ahí tenemos otro punto. Hay clientes que nos están pasando su cierre anual. Esto es los servicios que se realizan ellos. Quiere decir que se factura hasta el 2022. ¿Cómo procede? ¿Se puede esto o ya no? Pues eso sí es más operación y acuerdo de entre las partes. En estricto sentido no se puede porque la autoridad sí dice factúralo por servicio solicitado. Entonces no, si lo solicitan en 2021 no tendrían por qué mandarse al 2022. En todo caso, si no les quieres dar como efecto fiscal o que no les pegue, simula que son a crédito, ponle el famoso 99 y después genera el REP
hasta que te paguen, suponiendo que te pagan hasta el 22, ¿no? Pero en el estricto sentido no deberían. Todo debería quedar en el 2021, según la fecha del servicio. Me faltó decir, yo me dedico a reparar maquinaria usada, por lo tanto no hay factura de venta. No, está bien que no haya factura de venta de la máquina a reparar, sin embargo, sí se puede generar un CFI de traslado solamente que ampare ese traslado de la mercancía. Pero debe haber una factura por el servicio de reparación, que esa debería acompañado con el CFI de traslado. Entonces hay que poner mucho cuidado nada más en ese sentido. Si mi cliente viene a la ciudad por mercancía que compro, pero se lo va a llevar a otra población, ¿le tengo que hacer complemento cartaporte? La respuesta es no, porque al final tú no lo vas a trasladar, lo va a trasladar el cliente. Él debería generar su CFDI de traslado para comprobar también esas mercancías acompañado de la factura que tú le entregues y listo. Solo si va por carretera federal. Si es local todo, no hay ningún problema con las puras facturas. Es válido que nuestra representación impresa no refleje los montos. Esto para que el cliente de mi cliente no se dé cuenta del costo de flete. Pues en teoría sí lo deberían de tener los montos, porque debemos ser claros y además que cada uno de los puntos debe tener una clave de producto y servicio. Si hay una tarifa de fletes y sí debería de tener ahí un monto. Hay que tener cuidado nada más porque el SAT puede interpretar en que estás dando un descuento o lo estás dando en ceros y hay que hacer aclaraciones, ¿no? Es interpretación al final del SAT, entonces nomás hay que tener cuidado con ese punto. Entiendo el no saber los costos, pero yo creo que pues si lo cobras, pues pónselo y no le afecta absolutamente nada. Al final se lo cobras y acepta que se lo cobres, entonces no le veo problema. Pero sí hay que tener cuidado con esos tipos de manejos en las operaciones, entonces, porque sí hay claves para esos servicios. Facturamos hasta cuando se termina el viaje, porque se tiene que considerar demora, reparto, maniobras. Tendría que ser un complemento de factura, pues sí tendría que hacerse una CFDI con complemento, cartaporte desde un inicio con el estimado de todo y a lo mejor al final otra factura por todo esto que me mencionas, ¿no? Reparto, maniobras y como lo mencionaba, hay también claves para maniobras de mercancías. Ya lo veníamos analizando, ¿no? Manejo de materiales. Entonces, ahí podrías poner esos costos adicionales con una factura adicional que no llevaría ya propiamente un complemento. Al no ser obligatorio aún, sino hasta el 1 de enero, el cierre de esos clientes no afecta. Sí, en teoría sí, no afecta esos todavía hasta enero 2022. Ya porque en enero 22 sí tendrían que poner complemento de algo que ya se realizó también en el 2021. Entonces, también hay que poner mucha atención en eso. ¿Qué pasa si con mi camioneta entrego mercancía de Guadalajara a Ciudad Guzmán? ¿Tengo que tener placas federales? Pues no precisamente, porque no eres una empresa que se dedique al transporte de mercancías, a menos que sí seas. Y ahí sí es otro permiso y otras placas, otras licencias y todo diferente. Pero si tú trasladas mercancía como propietario y lo llevas, no precisamente tienes que tener placas federales, simplemente cumplir con lo que sí nos pide en cartaporte, comprobación del traslado de mercancías. En el transporte debe ir tanto la factura de mercancías, venta y el complemento según corresponda. Es correcto, así debe de ser. El transporte debe ir la factura de mercancías de venta y el complemento según corresponda, ya sea traslado o CFDI de ingresos en federal o local, como corresponda. Buen día, nosotros vendemos luminarias, pero solo facturamos las luminarias al cliente. Nosotros las entregamos, entonces si no factura el servicio de transporte, no lleva eh, complemento, pues aunque no ponga servicio de transporte y tú las llevas y cruzas una carretera federal, pues no propiamente tienes que facturar un servicio de transporte. Sí debes generar un CFDI de traslado con lo que estás llevando, que es diferente. Entonces sería factura por las luminarias, CFDI de traslado con complementos y transitas en carretera federal. Perdón, me faltó señalar que es mercancía que yo mismo vendo. Bueno, sería el caso del propietario. Entonces ya ahí ya habíamos visto propietario, carretera federal, traslado, cartaporte, local, solamente la factura. ¿Me puede aclarar nada más qué documentos yo tengo que emitir? No me queda muy claro.
Maderas, México, contrato a Juanito Transportes. Juanito Transportes pasa por mi madera para entregar a Aguascalientes y tengo que emitir yo como logística maderas. Pues quedaría como algo parecido a esto. Si hay un intermediario, voy a mostrarles esta misma de acá, ¿no? Propietario genera solamente factura al cliente, intermediario factura por los servicios al propietario y, y el de Juanito Transportes genera al final el CFDI de ingresos con complemento. Así es como quedaría. Aquí tenemos otra que dice, yo me dedico a la cosecha de hortalizas en territorio local, pero las entregas pequeñas en comerciantes en el mercado, pero parte del camino es carretera federal. La mayoría de mis clientes no registrados en el RFC. El complemento de traslado o complemento de cartaporte será al público general, pues sí podrás generar con el RFC público en general, entonces no hay ningún problema. Sí lo podrás generar así. Gracias, el material se enviará. El material se enviará por correo, solo pídanla con el distribuidor que los invitó. Eso sí, por favor, porque yo no lo puedo entregar de manera directa. Solamente con el distribuidor que los invitó, grabación y material se la pueden solicitar. A manera de resumen, comentar la vigencia de aplicación. Ok, recordando resumen, entra como obligación el 1 de enero 2022, entonces todavía tenemos chance de tener el sistema actualizado, capturar catálogos que sean necesarios para enero 2022 ya tener listo el complemento cartaporte. Habiendo leído en la página del SAT que cuando termine el servicio el cobro es más de lo que se había cobrado, se debe hacer una nota de cargo más bien, y en caso contrario, o de débito si es menos, y caso contrario, que sea a favor del cliente una nota de crédito. Yo lo he visto como cargo, es que hay esas opciones. Ahora sí es papeleo que quieren hacer, ¿verdad? Como nota de cargo, débito o nota de crédito, pues al final suman o disminuyen los saldos del cliente. Si haces otra factura por los servicios de manejo de material, pues también le sumas al cliente. Pero si ya no le vas a sumar y le vas a quitar, pues sí, ahí sí no hay de otra, nota de crédito. Entonces, ahora sí es según el manejo fiscal que le quieras dar. Hay varias opciones, no se casen con uno solo. Los viajes que quedan pendientes de factura 2021 se pueden hacer con complemento cartaporte 2022 aunque el viaje ya se realizó. Pues no, porque el complemento entra en 2022, no hay necesidad de generar complementos para 2021. Háganlos, factúrenlos, complétenlos, hagan CFDI de traslado, en ese caso nada más para comprobar ese traslado de mercancías y evítense problemas. Transporte de combustible en carretera federal, no soy la dueña de la mercancía, debo hacer cartaporte y el complemento de hidrocarburos. Complemento de hidrocarburos, sí. Complemento cartaporte, la empresa que le traslada el combustible. Somos una empresa de paquetería y mensajería. Al momento de hacer el CFDI no sabemos qué operador los llevará y tampoco la ruta y los puntos de entrega. Y el de traslado llevará todos los CFDIs de reparto. El de traslado va a llevar el complemento y el complemento es el que lleva todos los datos del operador, de la camión, de los puntos de entrega. Entonces, sí es necesario tener esa información antes de generar el complemento. La nota de crédito se cancelará a partir del 2022. Desconozco si las notas de crédito las van a quitar, según yo no. Entonces, ahí va a quedar todavía pendiente. Y si es por el CFDI 4, que cambia el esquema con la nota de crédito, es hasta el mes de abril, mayo. Entonces, todavía no entra en enero. Así que no hay que preocuparse todavía por eso. En la próxima actualización menciona que se podrán agregar diferentes puntos. Tengo un cliente que me manda 4 bodegas diferentes y hace carga y descarga en la misma caja. No podría realizar la carta aporte. Necesita hacer una de donde descarga y otra de donde carga. Mientras no se pueda agregar los multipuntos, sí tendremos que generar un cartaporte por destino. Eso sí es algo que por el momento tendrían que realizar. Otra pregunta, ¿cuándo estará listo el programa para realizar, para poder empezar a trabajar y aprovechar este mes para poderlo en práctica? El sistema ya está listo prácticamente para poder capturar la información. El 1 de diciembre ya está listo con la versión 2
con la que pudieran simular la carta aporte. Y prácticamente mañana, si sería la respuesta, mañana ya podrían utilizar un sistema y ponerlo en práctica. Entonces, liberando, por lo regular se liberan después de mediodía. Entonces, mañana a mediodía ya podrían utilizarlo para hacer prácticas, actualizarlo si no lo tienen actualizado y poder configurar carta aporte y tenerla lista el 1 de enero. Otra pregunta, cuando nosotros vendemos y los clientes vienen a recoger a nuestra planta, ¿debemos generar carta aporte? No, porque tú no la vas a transportar a ningún lado. El cliente debería generar su CFDI de traslado para amparar ese transporte de mercancías. Solo si se lo lleva a carretera general, si no, con la misma factura que tú le das, con esa se ampara. Después yo soy intermediario y mi mercancía la entrega la que pasa si mi cliente, ya no entendí esa parte, soy intermediario y mi mercancía la entrega. ¿Qué pasa si mi cliente pide una refacturación de una factura de la cual la paquetería emitió una carta aporte? Pues no entiendo el por qué tendría que pedir una refacturación si lo único que está contratando es un servicio de logística. Eso debemos de aclararlo, porque al final esa factura que te hace el transportista es para ti, intermediario, no para el cliente. Le podrías dar una copia para comprobar que se hizo el servicio, pero no como tal una refacturación. Ahí sí, pues no le veo como el caso. Sería preguntarle como para qué la quiere y hay que analizar ya un poquito más a fondo. ¿Podrías hablar un poco de las empresas que prestamos servicios y transportes, los equipos por propios medios, tanto locales o foráneos? Pues hablamos de estos escenarios, ¿no? Me regreso aquí a esta pantallita. Me voy a regresar unas cuantas diapositivas también aquí mismo. Y tenemos aquí, por ejemplo, un escenario 1, ¿vale? Donde tenemos propietarios intermediarios, donde tenemos propietarios transportistas o propietarios intermediarios transportistas, o el traslado de mercancías por propietarios, por medios propios, lo voy a poner así, ¿sale? Si es por medios propios, pues hacemos esto. Emitimos CFDI de ingresos por la factura al cliente, por lo que le vendimos. Generamos CFDI de traslado por lo que le vamos a llevar. Trasladamos mercancía por medios propios hasta el punto final. Eso es lo que tendríamos que hacer. Digo, no hay más complicaciones. Factura de ingreso por la venta de mercancías, CFDI de traslado por el traslado de mercancías, aquí complemento de carta aporte. Si es local, no lo aplica. Si es federal, sí aplica. Y al final, simplemente llevarlo en caso de que haya alguna revisión y entregar a destino. Ahí no hay por dónde más darle vueltas. ¿Qué clave del SAT podemos usar para costos extras? Me voy a ir a la presentación, eso lo tenía casi al inicio, en las claves. Aquí las vamos a ver. Por ejemplo, hay estos, ¿no? De manejo de materiales que incluye carga y descarga de mercancías, o los pesajes o los fletes, que son los más comunes. Con que utilicen la 78121600, que es manejo de materiales, con esa podrían amparar los costos extras de fletes o lo que le cobren adicional, pues. Si no quieren especificar o no existe, esa es la buena, la 7121600. ¿Va? Y vamos a ver qué más hay. Pues bueno, ahora sí veo que es la última pregunta. Buenos días. Me gustaría realizarte una llamada al finalizar el curso. Ahí sí les voy a quedar bien mal. Yo no puedo tener como un contacto así muy directo con ustedes porque se puede malinterpretar a otras cosas. Ahí sí me van a disculpar muchísimo. Por esa misma razón no les puedo enviar yo directamente la presentación o la grabación. Sí les pediría que las consultas que tuvieran me las hicieran llegar a través de su distribuidor. Ahí sí, de esa manera les puedo ayudar a contestarle las dudas. Prácticamente ahorita a estas alturas los distribuidores que tenemos ya están muy capacitados y certificados en este tema de carta aporte y les pueden ayudar sin ningún problema. Ahí sí les pido de verdad una disculpa,
que no lo puedo hacer directo. Entonces, otra pregunta, me dicen, siempre vamos a realizar un CFDI de traslado y depende si pasa por federal. Pues no siempre, si soy propietario y es local, con la misma factura basta. Pero si ya lo voy a mover a nivel federal, pues en ese caso entonces sí hago también el CFDI de traslado con complemento. Pero por ejemplo, yo aquí en Guadalajara, ¿no? Lo llevo del centro hasta Zapopan, pues sigue siendo local todo. Con la misma factura que lo traslade, es suficiente, no pasa nada. Va que va. Pues bueno, creo que ahora sí es la última pregunta. Pues prácticamente estamos llegando al final de esta presentación. Les dejo nuevamente aquí el material disponible, esta liga. Básicamente es contenido.compaqui.com, es donde tenemos todos los temas, no solo de Cartaporte, hay temas de los sistemas prácticos que nos pueden ayudar a tener más información del uso, ¿no? Les agradezco muchísimo la atención, las preguntas, la participación que hubo el día de hoy. La verdad que esto es lo que realmente nutre estos tipos de pláticas. Me gustó mucho el día de hoy. Espero que también a ustedes les haya gustado y que haya podido aclarar el mayor número de dudas que hayan tenido. Yo sé que esto causa mucho ruido, que apenas estamos ya en la etapa final, que prácticamente un mes estamos por iniciar. Entonces, simplemente recomendaciones. Procuren tener ya actualizado, ya capturado lo más necesario, configurado lo más que se permita hasta este momento para estar listos el 1 de enero. No nos va a aplicar a todos, algunos casos sí, unos casos no, ya los estuvimos analizando, pero sí lo importante es estar informado. Si me toca o no me toca, la información siempre nos va a ayudar, ¿sale? Entonces, no me queda más que agradecerles, espero haberles ayudado lo más posible, que esto haya sido muy claro. Recuerden, el material y la grabación va a estar disponible para solicitarla con la persona que los invitó, con el socio de negocio y de esta manera puedan tener disponible todo lo que vimos el día de hoy. No me queda más que agradecerles el tiempo y nos escuchamos en una próxima ocasión. Excelente día para todos.